Bien, buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a la conferencia virtual gratuita que el Colegio de Contadores Públicos de Junín ofrece el día de hoy, ya viernes 29 de agosto. Es la última semana del mes, nuestra última conferencia del mes, y ya desde el lunes 1 de septiembre hasta hoy día nos han confirmado que será hasta el 2 de octubre. Ajá, tenemos conferencias programadas en marco al mes del contador. Así es, tenemos 24 conferencias organizadas con mucho cariño por parte del Consejo Directivo 2025-2026, juntamente a los comités funcionales, a los comités técnicos departamentales, como el Comité de Auditoría, el Comité de Sector Público, el CERIC, que también está presente con muchos eventos en este mes del contador. Bien, vamos a anunciar poco a poco la agenda de conferencias que tendremos esta semana. Empezamos con el tema de inteligencia artificial, empezamos también con el tema de peritaje. El día sábado 6 de septiembre tenemos un evento presencial dirigido a todos los contadores hábiles del Colegio de Contadores Públicos de Junín. Así es un evento preparado con mucho aprecio, como lo decíamos, ahí vemos el programa. Ahí está, la primera semana nomás la dejamos a ver, Sharo, por favor. El lunes empezamos con Por un mundo más sostenible, agenda profesional en MIPIMES. Esto a cargo de un ponente internacional, el doctor contador público Mauricio Andrés Burgos Navarrete, quien va a estar tocando este tema desde las 6 hasta las 7:30 de la tarde. Solamente tienen que registrarse en nuestro enlace o pedirnos el enlace a nuestros amigos de Facebook que están sintonizando. Pueden pedirnos a nuestro número de WhatsApp. También les tenemos el día martes 2 de septiembre, tenemos el taller de pensamiento crítico en contabilidad en la era de la inteligencia artificial. Este evento es presencial, así es que los invitamos cordialmente a quienes están en la ciudad de Huancayo, pero también a aquellos amigos que están trabajando lejos o que están en otras regiones, la van a poder sintonizar porque este evento y todos nuestros eventos van a ser transmitidos por Facebook específicamente. El evento del martes empieza a las 6 hasta las 7:30. Los esperamos de manera presencial en nuestro auditorio ubicado en la calle Real, donde se encuentra el edificio del Banco de la Nación en el quinto piso. Las puertas estarán abiertas para esta experiencia de aprendizaje que sin duda estará a la altura de muchos profesionales porque contamos con un especialista, el magíster CPC Hernán Capcha Carvalho, un colega ya conocido por toda la comunidad contable, porque estamos dando la cabida a ponentes locales de gran trayectoria profesional, también a ponentes nacionales y, por supuesto, a los ponentes internacionales. El día miércoles tenemos el tema de exoneración del impuesto a la renta, fiscalización para las entidades sin fines de lucro. Esto a cargo del doctor CPC Fernando Efio Pereira. A partir de las 6 hasta las 7:30 nos estará dando esta exposición. El día jueves continuamos. El Comité del Sector Público dará la ponencia de responsabilidades en la función pública que identifica el Sistema Nacional de Control. Esto a cargo de un maestro que nos está apoyando todo este año con diversos cursos, el reconocido y destacado magíster CPC Edgar Efraín Olaya Olivares, quien desde Tacna nos va a disertar de este importante tema desde las 6 hasta las 7:30 de la tarde. De igual manera, nuestros portadores de los grupos les avisamos que los enlaces para estas conferencias las vamos a estar enviando a través de los grupos de WhatsApp, o puedes solicitarnos también directamente al WhatsApp de eventos académicos. Bien, y el día viernes tenemos el tema de la transformación digital. Tenemos dos conferencias: la transformación digital en las organizaciones empresariales. Esto con la ponencia del CPC Víctor Raúl Cárdenas Osores, un ponente de la casa también. Y a las 7:30 tenemos la segunda conferencia con el tema la inteligencia artificial y el nuevo enfoque de la auditoría financiera basada en riesgos. Así es, y esto a cargo de la magíster CPC
Miriam Cruz Emures, quien estará dando esta disertación de 7:30 a 9 de la noche. Entonces, el viernes cerramos con doble conferencia. También tenemos el día sábado, como les comenté, tenemos, se ve, ¿dejaste de compartir, Charo? Ya está. El día sábado 6 tenemos el seminario taller en peritaje contable forense desde la labor perceptiva del perito hasta su explicación en el plenario. Esto a cargo de el destacado profesional de este rubro de la contabilidad, José Manuel Aparcana García. Viene desde Tarapoto hasta la ciudad de Huancayo para poder reencontrarse con muchos colegas en nuestro local institucional. Esta jornada va a durar todo el día, es un full day, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Aquellos contadores que deseen participar tienen que registrarse y abonar el único monto de 30 soles. ¿Por qué? Porque en este evento estamos incluyendo su almuerzo. Como es un full day, la jornada es todo el día, entonces vamos a brindarles su almuerzo y al finalizar la jornada se les va a entregar su certificado impreso. Entonces, ese costo, ese módico costo, incluye el almuerzo y su certificado. Entonces, queremos que este sábado sea una jornada muy enriquecedora para todos, un networking con todos los participantes y el ponente, por supuesto, para poder armar una red de especialistas en peritaje contable forense. Entonces, con ese preámbulo, me dicen que ya está la ponente en la sala. Me dicen que es Achucos. Por favor, Sharon, dale el coanfitrión a Achucos para que pueda compartirnos. El día de hoy tenemos el tema alerta, impuestos, todo sobre las infracciones por no declarar. Esto gracias a nuestro aliado institucional SUNAT, que nos está brindando a su especialista para poder explicar este tema, a la señorita Cintia del Pilar Rafael Ascensión, funcionaria de SUNAT, que nos estará, por un lapso de una hora, nos estará explicando este tema y al finalizar estaremos presentando la sección de preguntas, así es que no duden en escribir por la mensajería de Zoom y también a nuestros amigos de Facebook escribir en sus comentarios las consultas que tuvieran. Me confirma entonces, señorita Cintia del Pilar, que está en la sala, por favor, puede prender su micrófono y su cámara. Okay. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Excelente, El día sí. de hoy voy a... Sí, diga, ¿puedo compartir la pantalla ya? Sí, sí, por favor, la vemos y la oímos. Ya. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación al Colegio de Contadores. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las principales infracciones tributarias relacionadas al artículo 176 del Código Tributario. ¿Está bien? Entonces, vamos a comenzar. Ya. Para comenzar, vamos a definir qué es una infracción tributaria, ¿no? En este caso, vemos que la infracción tributaria es una acción o omisión que importa la violación de las normas tributarias siempre que se encuentren tipificadas como tal, en este caso en el Código Tributario, en las leyes o decretos legislativos. Aquí podemos ver que dentro de la infracción tributaria vamos a encontrar las facultades de SUNAT, en este caso la facultad sancionadora de SUNAT. Esta facultad es la facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente las infracciones tributarias. Es decir, que quien se encarga de la sanción cuando se comete una infracción es la administración tributaria SUNAT, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta también la intransmisibilidad de las sanciones. Vemos que por la naturaleza personal de la infracción, la sanción también, estas no son transmisibles a los herederos legatarios. En este caso, cuando se comete una infracción tributaria, entonces la sanción no se transmite al heredero o al legatario. Tenemos que tener en cuenta también la irretroactividad de las normas sancionadoras, las cuales las normas que se supriman o se reduzcan por infracciones tributarias no se extinguirán ni se reducirán las que se encuentren en trámite o en ejecución. Sí, eso vamos a verlo más adelante. Ahora,
tenemos que tener en cuenta también que existen tipos de infracciones tributarias. La que vamos a ver hoy es acerca del artículo 176. Dentro de los tipos de infracciones tributarias tenemos las infracciones relacionadas con la obligación de inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción en el RUC. Tenemos la infracción también relacionada con la obligación de llevar libros o registros contables o no contar con otros documentos incluidos de la administración tributaria. Un momentito, por favor, estoy teniendo problemas con mi pantalla. Un momentito, por favor. Ya. Ahora sí, un momentito. Listo. Disculpen, un momentito, estoy teniendo problemas con mi pantalla para poder visualizar bien. Ya está, ok. Luego tenemos las infracciones relacionadas con la obligación de permitir el control de la administración, informar y comparecer ante la misma, ¿no? Eso también constituye una infracción. Luego también están las infracciones relacionadas con la obligación de emitir comprobantes de pago, otorgar comprobantes de pago u otros documentos, así como de facilitar la información que permite identificar los documentos que sustenten el traslado, por ejemplo, una guía de remisión. En este caso está tipificado también como una infracción. Las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones y comunicaciones, que esto se refiere al artículo 176. Y las infracciones relacionadas con otras obligaciones tributarias. Lo que vamos a ver el día de hoy específicamente es el artículo 176, ¿ok? Ahora, antes de eso, ¿cuáles son los tipos de sanciones que se pueden dar por estas infracciones? Es la multa. También se puede sancionar con el cierre temporal del establecimiento, oficina de profesionales independientes. Habrán visto también que hay sanciones como el comiso de bienes. También está el internamiento temporal de vehículos y la suspensión de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones. Ya. Hay que tener en cuenta que existen las tablas de las infracciones. ¿Ok? Entonces, tenemos la tabla 1, la tabla 2 y la tabla 3. Dentro de la tabla 1, podemos encontrar a las personas y entidades generadoras de rentas de tercera categoría, incluidas el régimen MIPE tributario. Específicamente el régimen general y el MIPE tributario se encuentran en esta tabla. En la tabla 2 se habla de personas naturales de rentas de cuarta categoría y también las acogidas al régimen especial. ¿Okay? Y las otras personas, entidades que no están incluidas en la tabla 1 y en la tabla 3. Y la tabla 3 se refiere a las personas y entidades que se encuentren en el nuevo régimen único simplificado. Entonces, eso hay que tener en cuenta estas tablas porque de acuerdo con las tablas se aplican las sanciones. Nuevamente, la tabla 1 se refiere al régimen general MIPE, la tabla 2, rentas de cuarta, régimen especial, y la tabla 3, al RUS. Como les mencionaba, específicamente el día de hoy vamos a ver las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones y comunicaciones. Para comprender esta infracción, vamos a determinar qué es una declaración tributaria. Entonces, la declaración tributaria es la manifestación de los hechos comunicados a la administración tributaria en la forma y lugar establecidos por ley, reglamento, resolución de superintendencia o norma de rango similar, la cual podrá constituir la base para la determinación de la obligación tributaria. Adicionalmente, podrá establecer para determinados deudores la obligación de presentar la declaración en las formas antes mencionadas y en las condiciones que se señalen para ello. Hay que tener en cuenta que si bien existe la obligación de declarar, por ejemplo, algún impuesto, también SUNAT nos determina cuál es la forma o por qué medios se debe declarar. Y en eso va relacionado también las infracciones, ¿no? Entonces hay que ver que la declaración tributaria no solamente es declarar o presentar alguna información, sino que hay que tener en cuenta la forma y los lugares establecidos por ley, ¿no es cierto? Eso es importante de saber. Ahora,
La determinación de la obligación tributaria se puede decir que se realizan de dos formas, ¿no? Una forma es realizada por el mismo deudor tributario, quien va a ser quien verifique la realización del hecho generador de la obligación tributaria, señala la base imponible y la cuantía de tributo. Pero otra persona o otra entidad, en este caso la administración tributaria, también determina la obligación tributaria, verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo. Ejemplo, cuando hace verificaciones, emite resoluciones o órdenes de pago con numeral 3, ahí tenemos que la administración tributaria ha hecho una reliquidación, por ejemplo, del impuesto a la renta, ¿no? Hay que tener en cuenta que los contribuyentes son una parte importante, en este caso, del sistema tributario peruano, porque ellos también a través de las declaraciones determinan, hacen la realización o determinan en este caso la obligación tributaria. Ahora, tenemos que tener en cuenta que se presume, sin admitir prueba en contrario, que toda declaración tributaria es jurada. Respecto al numeral, perdón, al artículo 176, vamos a tener los numerales, que constituyen como infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones y comunicaciones. El numeral 1 refiere al no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. Entonces, si yo no presento la declaración dentro de los plazos establecidos, ya estoy cometiendo una infracción. Tenemos cronogramas, los cuales nos determinan el plazo que debemos presentar una, por ejemplo, declaración. Si yo no presento dentro de la fecha de vencimiento, lo presento un día después, ya cometí una infracción. Tenemos las tablas, por eso eran importantes conocer las tablas. Si yo me encuentro dentro de la tabla 1, la cual se refiere al régimen general y al MIPE, la sanción es de una UIT. La tabla 2 hemos visto que se refiere al rentas de cuarta categoría y al régimen especial. Si cometo esta infracción, la sanción es del 50% de la UIT. La tabla 3, que se refiere al nuevo régimen único simplificado, el 0.6% de los ingresos o cierre, ¿no? Ahora, tenemos al numeral 2 como otra infracción, no presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos establecidos. ¿Cuál es la diferencia con la infracción 1? La infracción 1 se refiere a la determinación de la deuda tributaria. En la 2 se refiere a no presentar otras declaraciones o comunicaciones. Las sanciones para la tabla 1 es el 30% de la UIT o el 0.6% de los ingresos netos. En la tabla 2 el 15% de la UIT o el 0.6% de los ingresos netos. Y la tabla 3 el 0.2% de los ingresos o el cierre. Tenemos también al numeral 4, el que se refiere a presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta o no conformes con la realidad. También es una infracción. O sea, si bien existe la obligación de declarar, también si yo lo presento de forma incompleta o no conforme con la realidad, también constituye una infracción. La tabla 1 refiere la sanción del 30% de la UIT o el 0.6% de los ingresos netos. La tabla 2, el 15% de la UIT o el 0.6% de los ingresos netos. Y la tabla 3, el 0.2% de los ingresos o el cierre. El numeral 5 refería a cuando presentamos más de una rectificatoria, eso ha sido derogado, ¿no? El numeral 8, en la infracción, tenemos a presentar otras declaraciones, incluyendo las declaraciones rectificatorias sin tener en cuenta la forma o condiciones que establezca la administración tributaria. Entonces, SUNAT o la administración tributaria va a establecer ciertas condiciones por las cuales debemos presentar las declaraciones. Si yo no lo presento tal cual, entonces también constituye una infracción. En la tabla 1, 30% de la UIT. En la tabla 2, 15% de la UIT. En la tabla 3, el 0.2% de los ingresos o el cierre.
Tenemos una casuística relacionadas también a RTFs. Respecto al RTF 01479-4 del 2010, en esta RTF se verifica que el contribuyente no presenta su declaración informativa. Entonces, ¿qué de infracción ha cometido? Configura la infracción señalada en el numeral 2 del artículo 176 del Código Tributario, por no presentar otras declaraciones o comunicaciones que estaba obligado dentro de los plazos establecidos. Aquí tenemos una diferencia. Si bien la primera contiene una determinación de deuda tributaria, la segunda no contiene. Esto es una declaración de tipo informativa. Por eso es que está dentro del numeral 2. Esta RTF señala que sí, el contribuyente, por no presentar esta declaración, comete una infracción en el numeral 2 del artículo 176 del Código Tributario. Luego tenemos la RTF 01479, la misma de arriba, y la RTF 03120-8- del 2020. En esta RTF, la infracción cometida es que el contribuyente no anexa el balance de comprobación en la declaración jurada de impuesto a la renta. ¿Qué infracción comete? La que está señalada en el numeral 8 del artículo 176 del Código Tributario. Entonces, la RTF, conforme a la RTF 009368-2018, que confirma que la omisión del balance de comprobación constituye una infracción formal, aunque se haya presentado la declaración. Entonces, aquí el numeral 8, si revisamos el numeral 8, presentamos las declaraciones sin tener en cuenta la forma o condiciones que establezca SUNAT. Sabemos que para presentar o anexar un balance de comprobación, en este caso es el 710, el formulario completo, debemos anexar el balance de comprobación. Como el contribuyente no lo anexa, en ese RTF menciona que está cometiendo una infracción. A pesar de haber presentado la declaración, no lo hace como SUNAT lo establece. Tenemos la resolución de superintendencia 063-2007 de SUNAT. Aquí, esta su resolución de superintendencia refiere al régimen de gradualidad, ¿no? La 063-2007. Tenemos que tener en cuenta que se considera como no presentada la declaración si se omitió o se consignó en forma errada el número de RUC o el periodo tributario según corresponde. Entonces, SUNAT no va a considerar que ha presentado la declaración el contribuyente si el número de RUC está incorrecto o el periodo tributario está incorrecto. Así, si ya tengo la resolución de multa y no he subsanado, no he corregido, entonces ya estoy cometiendo una infracción. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? De acuerdo con ello, antes de que tal vez SUNAT pueda emitir una notificación, verificar si podemos aplicar a la gradualidad, ¿no? Corregir ciertos errores formales y revisar si debo presentar alguna información, una obligación informativa, ¿no? Una declaración informativa, si estoy obligado a presentar alguna declaración informativa, ¿no? Que, por ejemplo, constituye una infracción si yo no presento una declaración informativa, la cual me puede llevar también a sanciones tributarias. Hay que tener en cuenta los conceptos de discrecionalidad y gradualidad, porque esto, si bien tal vez ya cometí la infracción, esto me puede ayudar, como contribuyente me puede ayudar si puedo aplicar a la discrecionalidad o a la gradualidad. Ambas son resultado de la facultad discrecional que tiene la SUNAT para aplicar sanciones por infracciones cometidas por los contribuyentes. Sin embargo, existe una diferencia en sus conceptos. La discrecionalidad es la facultad que tiene la administración tributaria para no sancionar infracciones tributarias en ciertos supuestos. Por ejemplo, la facultad de no sancionar el retraso de llevar los registros de compras y ventas, CIRE, ¿no? Que se ha extendido hasta el 31 de enero de 2026, hasta el 2026 de enero, ¿no? Entonces se ha extendido esa facultad discrecional para no sancionar.
Eso es un ejemplo de discrecionalidad. También tenemos la gradualidad. En este caso sí se aplica una sanción, pero existe una rebaja o un descuento. Por ejemplo, disculpen, por ejemplo, la que se refiere a la resolución de superintendencia 007-2025 SUNAT, que es aplicado con lo que nosotros llamamos la nueva gradualidad. Eso es un ejemplo. Entonces, hay diferencia en discrecionalidad con gradualidad. Vamos a ver ejemplos de facultad discrecional. La RS NATI, número 012-2021 de SUNAT, se aplica la facultad discrecional en la administración de sanciones por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, que refiere a no presentar declaración, ¿cierto? En que incurren los sujetos que se encuentren en el nuevo régimen único simplificado, que incluye las infracciones cometidas con anterioridad, siempre que a dicha fecha no se hubiere emitido una resolución de cierre o habiéndose emitido no hubiese surtido efecto la notificación. Entonces, existe esta facultad discrecional como un ejemplo. No se sanciona en el caso del nuevo régimen único simplificado, de acuerdo al numeral 1 del artículo 176. Tenemos también la RS NAO 006-2016 de SUNAT. Aquí también hay otra facultad discrecional. La SUNAT dispuso no sancionar las infracciones de los numerales 1 y 2 del artículo 176, siempre que el importe de las ventas, así como de las compras, cada uno por separado, no debe superar media UIT y que se regularice de manera voluntaria o dentro del plazo indicado por SUNAT cuando se notifica una esquela de omisos. Esa también es una facultad discrecional que tiene SUNAT. Muy bien. Vamos a tener en cuenta que la UIT aplicable es la que corresponde al periodo o ejercicio tributario de la omisión. Y el ejemplo de gradualidad. Se modifica el reglamento del régimen de la gradualidad aplicable a la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario. Para contribuyentes comprendidos en el régimen general, especial o MIPE tributario, cuyos ingresos netos anuales no superen las 150 UITs que estaba establecido en la resolución de superintendencia 078-2021, y esta de las 19 UITs se agrega este año en el ejercicio de las 19 UITs, ¿no? Con la resolución de superintendencia 007-2025. Esta se llama la nueva gradualidad. Ahora, ¿cuándo aplica? Cuando no supera las 19 UITs en el ejercicio anterior de la declaración por la que se incurre en la infracción. ¿Qué quiere decir? Si yo he cometido la infracción en el 2025, las 19 UITs se refiere al ejercicio anterior 2024. ¿Okay? Aquí está la tabla respecto ya a esta nueva gradualidad. Algunas esquelitas, tal vez que ustedes han revisado, llega ya con la tabla incluida las 19 UITs. Entonces, tenemos la descripción de la infracción que se refiere al artículo 176 del Código Tributario, no presentar la declaración que contenga determinación de la deuda tributaria. ¿Cómo subsano? Porque ya cometí la infracción, entonces tengo que subsanar esta infracción, presentando la declaración correspondiente, y en este caso, ¿no? Esa es la forma de subsanar si ha emitido o presentar. Ahora, tenemos que tener en cuenta los ingresos. De 0 hasta 19 UITs del ejercicio anterior, ¿cómo puedo obtener mi gradualidad? Si subsano voluntariamente, según la esquela, dice, si se subsana la infracción antes que surta efecto la notificación de la SUNAT, en la que se indica al infractor que ha incurrido en la infracción. Si antes que me notifique SUNAT, cualquier notificación, yo subsano, el 100% es la rebaja. La subsanación inducida es cuando si se subsana la infracción a partir de la fecha en que surte efecto la notificación en la que se indica al infractor que ha incurrido en la infracción hasta el 7º día hábil posterior a la notificación de la resolución de ejecución coactiva
relativa a la resolución de multa de corresponder. Entonces, si yo ya tengo mi resolución de ejecución coactiva y no han pasado los 7 días hábiles, puedo acogerme a la rebaja del 98% si pago la multa y del 99%, perdón, sin pago de la multa y del 99% con pago de la multa. Tenemos también otro tipo de subsanación inducida. En el caso de 19 UITs, si se subsana la infracción a partir del 8º día hábil posterior a la notificación de la resolución de ejecución coactiva relativa a la resolución de multa y hasta el 120 día hábil posterior a la notificación de la resolución de ejecución coactiva. Entonces, ¿qué pasa si ya pasaron los 7 días hábiles después de la REC? ¿Todavía puedo tener una gradualidad? Sí, siempre y cuando mis ingresos del año anterior no hayan superado las 19 UITs. ¿Cuál es la rebaja? La rebaja con pago de la multa es el 97% y sin pago el 96%. Recordemos que es importante que para someterme al criterio, al régimen de gradualidad, es importante subsanar la infracción. Entonces, no simplemente es así, sino hay que subsanar la infracción que ya he cometido. Tenemos, ¿qué pasa entonces si yo he superado las 19 UITs? ¿Existe un régimen de gradualidad? Sí, siempre y cuando sus ingresos también no hayan superado las 150 UITs. Entonces, mayor a 19 UITs y hasta 50 UITs puedo someterme a una gradualidad. En el caso de una subsanación voluntaria, si subsano antes de que SUNAT notifique. En la rebaja es del 100%. Una subsanación inducida es cuando ya tengo la resolución de ejecución coactiva hasta el 7º día hábil posterior a la notificación. También tengo una rebaja con pago de la multa del 95% y sin pago del 90%. En este régimen, en esta parte, según la resolución de Superintendencia 078-2001, aplicó solamente la rebaja del 90 o del 95 y hasta el 7º día posterior de la resolución de ejecución coactiva. Entonces, se ha incluido este nuevo régimen de gradualidad para las pequeñas empresas, ¿no? Que hace más factible que puedan subsanar las infracciones, hacer las declaraciones y, bueno, una rebaja considerable de las multas. Según la RTF 08082-5-2024, el artículo 13b del reglamento del régimen de gradualidad aplicable a infracciones del Código Tributario aprobado por resolución de Superintendencia 063-2007, la cual ha sido modificada por la resolución de Superintendencia 078-2021, es aplicable en el caso de la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176 del Código por infracciones por no presentar declaraciones que contienen la determinación de la deuda tributaria vinculadas además del impuesto a la renta de tercera categoría. En este caso, ¿qué quiere decir? Esta RTF del año 2024, que salió el año pasado, había un casito donde un contribuyente no habría presentado el PLAME. Y la RTF menciona que la no presentación del PLAME dentro del plazo constituye, sí constituye una infracción, pero se aplica en régimen de gradualidad también en este caso, ¿no? El tribunal otorgó la rebaja del 95% de la multa, ya que el contribuyente no había sido notificado con la resolución de ejecución coactiva y no se había acogido a otra gradualidad previa. Entonces, el tribunal le da la rebaja del 95%. Entonces, sí se aplica la gradualidad respecto a la 078-2021, respecto a la declaración del plan. Si no presento el plan es una infracción, pero también puede aplicar al régimen de gradualidad, siempre y cuando usted esté también dentro del régimen MIPE tributario, dentro del régimen especial o el
régimen especial MIPE o general. Un caso práctico. El estudio jurídico Ayón y Angulo SAC con RUC 2098-73-54321 es una empresa de asesoría legal que se encuentra en el MIPE tributario, el cual no realiza la declaración mensual del formulario 621 del periodo abril 2025. A consecuencia de ello, le llega una notificación por omiso a la presentación de dicho periodo. Asimismo, vamos a tener en cuenta los siguientes datos. ¿Por qué es importante tener estos datos? Porque de acuerdo con ello vamos a aplicar el régimen de gradualidad. Entonces, cuando ya tal vez tenemos un caso similar, debemos colocar estos mismos datos para ver si aplicamos o no una gradualidad. ¿Qué datos? Por ejemplo, los ingresos netos del año 2024 es importante determinar. ¿Por qué? Porque la infracción ha sido cometida en el 2025. Entonces, se refiere al año anterior. Si los ingresos netos del año anterior no superan, por ejemplo, las 19 UITs, puede aplicar a la nueva gradualidad. Entonces, es importante determinar cuántos han sido mis ingresos netos en el año 2024. Según esta información, esta empresa ha tenido de ingresos netos 90,000 soles. Es importante determinar también el valor de la UIT del año 2024. El valor de la UIT ha sido 5,150. ¿Cuántos serían 19 UITs del 2024? 97,850. Entonces podemos comparar si hemos superado o no en el año 2024 las 19 UITs. El valor de la UIT del 2025 es 5,350. Pero ¿por qué podemos determinar el valor de la UIT del 2025? Para poder determinar el monto a pagar de la multa. Determinemos también la fecha de notificación de la infracción por no declarar el formulario virtual 621 del periodo abril 2025, cuando la han notificado el 8 de julio del 2025. Y hay que tener en cuenta o revisar si le han notificado o no la resolución de ejecución coactiva. En este caso, aún no le notifican la resolución de ejecución coactiva. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el contribuyente quiere regularizar su declaración y también realizar el pago de la multa, las cuales realiza un día después de la notificación. Es decir, el 9 de julio del 2025 regulariza su declaración. Ahora se pregunta, ¿cuánto debería pagar de multa al día de hoy, 9 de julio del 2025? ¿Ustedes cuánto opinan que es? Pueden escribir en el chat. ¿Cuánto aplica la sanción? Vamos a colocar aquí el régimen de gradualidad. ¿Cuánto es la rebaja? ¿Cuánto es la sanción? Está dentro de la nueva gradualidad 007-2025. Ok, vamos entonces a ver la solución. ¿Sí? A ver, unos segundos más. ¿Aplica no la gradualidad? Podríamos decir que sí, ¿no? No supera. No está superando las 19 UITs. Hay una diferencia de 7,850. Un momentito, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto debe pagar de multa al día de hoy? Listo. Entonces, ya con estos datos, si tal vez yo tengo un caso similar, puedo revisar si aplico el régimen de gradualidad o no aplico, cuánto debo pagar, o si puedo tener la rebaja del 100%. ¿Listo? Vamos a ver. Hay que tener en cuenta las consideraciones legales. La 007-2025 SUNAT comprende a los contribuyentes pertenecientes al régimen general, al especial o MIPE tributario con ingresos netos de hasta 19 UITs en el ejercicio anterior al que corresponde la declaración omitida. En nuestro casito, la declaración omitida
ha sido en el 2025. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta los ingresos netos del año anterior. ¿De qué año? Del 2024. Hay que tener en cuenta también la aplicación. A ver, a la no presentación de la declaración que contenga la determinación de la obligación tributaria dentro de los plazos establecidos, la infracción sería la prevista en el numeral 1 del artículo 176, tabla 1 y 2 de infracciones y sanciones del Código Tributario. Entonces, si estoy en el régimen especial MIPIO general, estoy dentro de la tabla 1 y 2 de infracciones. La ley 3196.2 menciona que las multas se actualizan con la tasa de interés legal y computan desde la fecha en que surte efecto la notificación del acto administrativo. Entonces, eso también es importante para la aplicación de los intereses, ¿no? Con la ley 3196.2 ya se aplica la tasa de interés legal. Antes era la tasa de interés moratorio. Ahora con esta ley se aplica la tasa de interés legal. El Código Tributario refiere a lo que es una UIT, que es la unidad impositiva tributaria vigente a la fecha en que se cometió la infracción y cuando no sea posible establecerla, la que se encontrará vigente a la fecha en que la administración detecta la infracción. Entonces, ¿qué UIT voy a aplicar para pagar la multa? La UIT en que se comete, la UIT del año en que se comete la infracción. En este caso, ¿qué UIT vamos a aplicar? La del 2025, porque ha sido la infracción de abril 2025. Aquí está, el porcentaje de las rebajas 100, 99, 98, 97 para la 007-2025. O sea que ustedes pueden pagar las multas con una rebaja de hasta inclusive 99, que es distinto a la 078-2021, donde las rebajas solo eran de 90 y de 95. Con la nueva gradualidad tenemos las rebajas del 99, 98, 97 y 96%, inclusive también del 100%. Vamos a ver la solución. El contribuyente realiza el pago un día después de la notificación. ¿Qué quiere decir? Que la notificación ya surtió efectos, ¿no? Entonces, el contribuyente está presentando la declaración desde que surte efecto la notificación hasta el 7º día hábil de la resolución de ejecución coactiva. Por tanto, la multa que pagará es con la rebaja del 99%, porque aún no le llega la notificación de la resolución de ejecución coactiva, pero sí ya tiene una notificación por no presentar. ¿Listo? Al respecto, con los datos que tenemos, el cálculo será el siguiente, ¿no? Para el ejercicio de 2025, la multa es de una UIT 5.350. ¿Qué infracción ha cometido? No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos. Se constata que los ingresos netos del año 2024 del contribuyente no ha superado las 19 UITs. Hemos visto que era un promedio de 90.000. 90.000. Entonces no ha superado las 19 UITs. Al presentar la declaración desde que surtió efecto la notificación hasta el 7º día hábil de notificada la resolución de ejecución coactiva, se paga la multa con el 99% de rebaja. ¿Cuánto es la multa? 5.350. ¿Cuánto es la rebaja? El 99% de la multa. ¿Cuánto es lo que va a pagar? 53 soles con 50. Entonces, esa es la respuesta. Multa con intereses, 54, un redondeo en este caso, ¿no? 54 soles es lo que va a pagar. La respuesta, 54 soles. ¿Cuál es la rebaja? El 99%. ¿Por qué? Porque me encuentro en este tramo hasta los 7 días hábiles posteriores a la notificación de la resolución de ejecución coactiva, pero ya me llegó una notificación. Entonces, pero no me llega la resolución de ejecución coactiva. Entonces estoy en este tramo. Si pago la multa, entonces el 99% es la rebaja. Se tiene también la ley 32.33.5. Esta ley está dirigida a los contribuyentes, independientemente del régimen tributario en el que se encuentren, que tengan ventas anuales de hasta 50 OITs
y se aplica solo a la primera infracción cometida o detectada por SUNAT. En este caso, corresponde aplicar con antelación a la aplicación de la sanción correspondiente la obligación de asistir a un curso de capacitación como medida preventiva, la que procede una sola vez por cada tipo de infracción tributaria establecida en el artículo 172 del Código Tributario. Esta norma todavía no tiene el reglamento por parte de la MEF, por lo tanto, mediante decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se dictará las normas adicionales necesarias para su aplicación. Todavía no está, se podría decir. O sea, ya está vigente, pero falta todavía esperar el decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas. La impartición de dicha capacitación se realiza por cualquier medio, virtual, presencial u otros. Asimismo, se procede a la entrega de material instructivo que explique el tipo de infracción y de otro mecanismo educativo idóneo. Como les mencionaba, mediante el decreto supremo del MEF se dictarán las normas adicionales para la aplicación de la ley y no procede la aplicación de medidas preventivas a las microempresas que tengan como titular o socios a personas que hayan sido condenadas por delitos aduaneros o tributarios. ¿Okay? Entonces, esto sería todo en cuanto a la charla de hoy respecto a las infracciones relacionadas al artículo 176 del Código Tributario. Si tuvieran alguna pregunta. Bien, estimada ponente, nos fijamos que hay algunas consultas. ¿Me escucha, señorita? Señorita Dígame, Chumbo. buenas noches. Sí, Sí, ¿se logró contestar las preguntas? Disculpe usted. justo estoy ahí revisando, ¿no? Ya, si gusta Eh, le puedo ayudar a leerlas para que también los participantes de Facebook lo puedan escuchar. La pregunta de Fanio Turpu es si se aplica directamente, no se toma en cuenta la tabla en el caso que usted expuso o fue directo. disculpe, si se aplica directamente, no se toma en cuenta la tabla en el caso que usted expuso. Ujú. ¿A qué tablita se refiere?
A ver, Fanio, vuelve a corregir. Ya. En todo caso, como la pregunta no está clara, pasamos a la siguiente pregunta. A ver. La RS 078-2021 ¿aplica para el ITAM? Sí, hay que tener en cuenta la infracción, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de infracción cometo o en qué numeral está dentro del Código Tributario la declaración del ITAM? ¿Cuál sería el numeral? De acuerdo con ello, revisamos si corresponde al régimen de gradualidad. En este caso, ¿dónde estaría tipificada? ¿Está dentro de una declaración que contenga determinación de deuda tributaria o está en no presentar declaraciones dentro de los plazos establecidos? ¿Es una declaración con deuda tributaria o es informativa? Si en el ITAM se determina una deuda tributaria, está tipificada entonces en el numeral 1 del código del artículo 176 y estas gradualidades de 078-2021 aplica pues a este numeral, entonces sí. Excelente, claro. Y tenemos una última consulta de Natalie. Nos pregunta, dice, un gobierno local que no declaró el PDT Plame del mes de diciembre del 2024 en el plazo correspondiente, se declaró en el mes de febrero después de la notificación de SUNAT. ¿Puede acoger a la gradualidad? Porque llegó la multa por una OIT, pero se subsanó la declaración antes de los 120 días. Hay que tener en cuenta, al referirse a 120 días, infiero que la contribuyente en este caso la consulta se refiere a si puede aplicar a la tabla, mejor dicho, a la resolución de superintendencia de las 19 OIT, la 007-2025. Hay que tener en cuenta que en la 007-2025, aquí está, dice, comprende a los contribuyentes que estén en el régimen general, especial o MIPE tributario, ¿no? En este caso hay que revisar si está comprendida en qué tipo de régimen, ¿no? De renta de tercera categoría. Si ese es el caso, entonces sí aplicaría, ¿ya? Entonces, tabla 1 y 2 de las infracciones, pero específicamente al régimen general, especial o MIP. Viene a consulta si los que están en la tabla 2, que también están los de cuarta categoría, pueden acogerse a este régimen de gradualidad de la 007-2025. Entonces, no pueden, porque no están en un régimen de tercera categoría, solamente a regímenes de tercera categoría. Bien, entonces se han absuelto todas las preguntas. Me dicen que, a ver, eh, hubo un cambio final, digamos, de último momento de ponente. Nosotros teníamos el certificado preparado para su compañera, me imagino. Ahorita el certificado que en todo caso le haremos llegar a usted, señorita Astrid Noelia Chucos Fernández, lo estaremos haciendo llegar por correo electrónico. Sí, con esa dispensa le pido por favor, quizás sus palabras, sus reflexiones finales para ya cerrar la conferencia. Ok, como reflexión final, es importante tener en cuenta detalles de las resoluciones de superintendencia de SUNAT en el caso de la 007-2025, en qué régimen estoy, ¿no? Luego también en el caso de de las RTFs, que son también importantes. Antes se aplicaban las sanciones, por ejemplo, por el PLAME, por no presentar, pero ahora con esta RTF puedo aplicar la gradualidad también. Antes no se aplicaba la gradualidad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que esta 176 es no solamente para las declaraciones que tengan contenidas en una deuda tributaria, hay que tener en cuenta que es para también declaraciones informativas, por ejemplo, del beneficiario final, que si yo no presento dentro de los plazos establecidos, estoy cometiendo una infracción. Y ahora, en este año ha salido del beneficiario final que ya casi todos van a estar obligados a presentar esta declaración. No solamente hay que tener en cuenta entonces declaraciones que tengan una determinación de deuda tributaria, sino también las declaraciones informativas. Y también hay que tener en cuenta cómo SUNAT me está pidiendo que presente esta declaración. Tengo que anexar o no un balance de comprobación, o si no lo anexo, puedo cometer una infracción o alguna otra forma que establezca SUNAT.
Una vez que yo ya tal vez he cometido una infracción, inmediatamente puedo yo verificar si existe un régimen de gradualidad o no. Probablemente SUNAT no me ha notificado del beneficiario final, ¿no? Entonces ahí puedo yo subsanar antes de que SUNAT me notifique, eso también hay que revisar. Eh, es importante ahora recalcar acerca del beneficiario final porque eso ya han llegado notificaciones al buzón para que con las resoluciones ya de multa. Entonces eso también hay que tener en cuenta, ya que no solamente son declaraciones que contengan una determinación de deuda tributaria, sino también las declaraciones informativas están comprendidas dentro de este artículo. Y bueno, ¿no? Hay que estar actualizado, siempre revisar el buzón con clave sol para ver si tengo alguna esquela, una carta preventiva, el cual ya me permite, por ejemplo, pagar una multa con rebaja, ¿no? Cuando ya llega la resolución de multa, he pasado los 7 días hábiles, inclusive los 120 días hábiles, ya no puedo tener este régimen de gradualidad. Por eso es importante que ustedes revisen su buzón con clave sol. Eso sería mi comentario final. Muy bien, muchas gracias entonces a usted y bueno, a través de usted también a la SUNAT, institución aliada del Colegio de Contadores Públicos de Junín por esta excelente ponencia. Damos entonces por finalizada esta conferencia un agradecimiento a todos los participantes y continuaremos ya el día lunes con nuestro ciclo de eventos académicos, la Mastercard, la primera Masterclass, formación con expertos en contabilidad. Nos vemos entonces el lunes. Este fin de semana les estaremos escribiendo a nuestros agremiados, recordándoles todas las ponencias que se nos vienen. Buenas noches con todos, disfruten un buen feriado, un buen fin de semana. Gracias.